FINEC Colombia y FINEC Latinoamérica. Es para nosotros un honor tenerlo acá y saber y contar con usted como este maravilloso testimonio de vida que hoy nos vas a compartir. Buenas noches, Gracias. Bernardo. Buenas noches, Ivancito. Muchas gracias. Bienvenidos todos los que en este momento están conectados. Eh, Como lo dijo Iván, mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Bernardo López Vera. Soy casado, tengo 58 años. Soy casado con una hermosa monita que se llama Yadira Bernal. Tengo dos hijas preciosas que se llaman Paola Andrea López Bernal, que es comunicadora social, y Valeria López Bernal, que es estudiante de arquitectura de séptimo semestre. Llevo en esta organización 9 años y 3 meses. Y fíjense que yo llegué a esta organización en una situación bien compleja. Me sentía absolutamente derrotado. Sentía que mi vida realmente en ese momento no valía nada porque lo que era valioso para mí lo había perdido por muy malas decisiones que había tomado en mi vida, eh, que era el dinero. Para hacerles corto el cuento, yo empecé con una carrera en ventas en una empresa bien importante a nivel nacional en Colombia. Y empecé en el año 92. Empecé a hacer mi carrera ahí, lo que me desempeñé. Trabajé en la compañía durante 17 años. Pero desafortunadamente, desde mucho antes de llegar a la compañía, yo había querido un vicio muy fuerte que era el tema del licor. Para mí el licor era fundamental en todo momento. No era esos hombres que toma todos los días, pero yo hoy en día he entendido que el alcoholismo no solamente son aquellos, o alcohólicos no solamente aquellos que toman todos los días, sino aquellos que dependemos de el alcohol para desinhibirnos y hacer cosas diferentes. Y mi vida estuvo muy marcada por eso. Desde los 13 años yo empecé a consumir alcohol. Eh, Llegué a Bogotá cuando tenía 18 años. No fui un buen ejemplo en mi vida como estudiante, porque desafortunadamente desaproveché las oportunidades que tenía. Realmente lo que hice fue invertir mal el dinero, porque estudié en 5 universidades, pero no terminé ninguna carrera. Y así en esa situación fue que llegué a esta compañía y ahí me dieron una oportunidad grandiosa. Yo les agradezco a los que en esos momentos confiaron en mí y empecé a desarrollar mi vida profesional en esa compañía. Para el año 99 ya era gerente de una de las compañías del grupo. Me envían a Cali, una ciudad que tiene unos componentes bastante particulares y es, pues primero que es una ciudad de tierra caliente, mucha rumba, más licor, y fuera de eso le metí al tema mujeres. Entonces, obviamente empecé a desviar mis propósitos de vida en esos momentos. Ya teníamos, cuando nos fuimos para Cali, teníamos una niña de 5 años y teníamos una bebé de meses, que era Valeria. Así empezamos nosotros, empecé yo ya a vivir esa vida en la ciudad de Cali, y, pero realmente, digamos que trabajaba mucho, pero también tenía paralelo a eso otras actividades. Como le digo, el licor para mí era fundamental. O sea, los viernes empezaba a tomar al mediodía y paraba el domingo cuando se podía. Eh, y digamos que empecé el tema de la infidelidad más fuerte ahí, siéndole infiel a mi esposa. No respetaba a mi esposa. Y les cuento eso porque más adelante van a darse cuenta cuán valioso es las mujeres que Dios ha puesto en nuestro camino si nosotros realmente entendemos desde el principio quiénes son ellas a nuestro lado. El caso es que por allá por el año 2005 más o menos empecé a colgarme financieramente, a pesar de que tenía un muy buen estatus y buenos ingresos en la compañía, pero realmente ya no me alcanzaba el dinero porque nosotros habíamos empezado a vivir una vida que hoy en día considero que ha sido de las cosas más tontas que he hecho yo en mi vida, y es cuando uno pretende ser lo que no es, o sea, vivir una vida que no está a sus alcances. Es decir, me ganaba 100 pesos y me gastaba 200, pues obviamente se desbalanceó la economía de nosotros. Y con el pasar del tiempo empezó a ser más fuerte ese desbalanceo. Hubo un momento en que empecé a coger dinero de la compañía, a robar. Esa es la palabra
más clara, la que define bien qué era lo que estaba haciendo, y para poder cubrir mis gastos. Cuando llegó un momento en que yo ya, como al año, empecé a sentir que ya la cuestión se estaba saliendo de los límites, porque uno cree que va a poder el mes siguiente tapar y tapar lo que está haciendo, pero finalmente no se pudo hacer así. Entonces traté de bajarle el ritmo a los gastos, pero ya era muy tarde, porque a una persona que hoy en día entiendo mucho más que lo que me hizo fue un favor, pero en ese momento yo no lo consideraba así, y cuando me enteré quién había sido, le tenía una rabia muy tenaz, porque dije, ¿cómo fue que me fue a traicionar? Pero resulta que esa mujer lo que me hizo fue un favor, porque fue la que era mi mano derecha. Ella informó como era su deber, informó a la compañía lo que estaba sucediendo, hicieron una auditoría y efectivamente se descubrió todo el tema del robo. Entonces, ahí empezó, digamos que la etapa más fuerte en el tema económico y familiar de nosotros, porque nos tuvimos que venir para Bogotá, pues prácticamente con una mano adelante y la otra atrás, porque para yo tratar de solventar lo que debía en la compañía, entregué una propiedad, entregué mis liquidaciones, entregué, bueno, lo que podía y lo que tenía a mano en ese momento para tratar de que no me demandaran. Y así nos venimos nosotros en el año 2008 para Bogotá. Yo les cuento que en ese momento yo sentía que mi vida se había acabado, yo tenía pensamientos muy fuertes de suicidio, porque ya sentía que o sea, que no tenía para dónde coger. Yo decía, ya aquí, a mí quién me va a contratar, quién me va a dar una oportunidad de nuevo de trabajar, si afortunado o desafortunadamente en el ámbito comercial en el que me movía, pues era conocido por las grandes empresas, por los gerentes, por el medio en el que me desempeñaba. Pero Dios tenía otro propósito y ya les voy a contar. Eso es de los milagros que Él ha hecho en la vida de nosotros. Finalmente llegamos aquí a Bogotá y pues no teníamos dónde quedarnos, porque nos quedaba una casa, pero la teníamos alquilada. Entonces nos recogieron nuestros suegros, nos acogieron, no nos recogieron, nos acogieron nuestros suegros, y pasamos de vivir una vida de comodidad a una vida de economía muy fuerte, muy débil. Y yo empecé a tener que trabajar con lo que nunca había hecho realmente, que era con mi fuerza, o sea, alzar cosas con mis manos, porque lo que pude hacer en ese momento fue empezar a vender aceite. Bueno, un tema que no puedo detallárselos acá, pero el caso es que fue muy fuerte, porque uno está acostumbrado a hacer fuerza. Eso me generó problemas de salud muy tenaces. Y aparte de todo, nuestra familia, pues digamos que estábamos aislados. Yo tenía a mi esposa, a mis hijas a mi lado, pero estábamos muy aislados, porque en esas situaciones, yo creo que, no sé si ustedes lo han vivido, pero realmente la comunicación era muy limitada. Y yo la verdad parecía león enjaulado. Eso para mí era tenacísimo. El tema de salir a buscar lo del diario, lo de conseguir para traer el alimento a mi hogar. Y eso a mí me pegó durísimo. Por allá por el año 2011, bueno, mi esposa se empezó a enfermar de las manos, y fuimos donde un médico, y este médico vio más allá de la necesidad de salud de mi esposa, vio que ella tenía una necesidad personal. Invitó a un evento de FINEC. Esa mañana mi esposa salió de ese consultorio y me pasó una invitación que él también me había enviado, y me dijo, mira amor, aquí está esto, él te invita a una cena de negocios. Y mi esposa me dijo, ¿será que esto es lo que va a cambiar nuestra vida? Pues yo lo miré desde otro ámbito. Ella tal vez Dios había puesto en su corazón eso, pero yo lo que miré fue que decía Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Y yo dije, una cena de negocios, no, perdón, decía, era una cena, te invitamos a una cena de negocios, lo he escrito de su puño y letra. Y yo dije, cena y negocios, dije, bueno, pues, o sea, negocios es dinero, y eso es lo que yo necesito en estos momenticos. Yo llegué esa noche, yo fui primero con mi esposa, porque el evento era los martes, y yo fui el 3 de febrero del 2011, y ella fue a los 2 días, el 5 de febrero del 2011. Entonces, yo llegué a este evento buscando una solución económica, una solución financiera. Y yo no les voy a decir qué pasó esa noche, porque realmente yo no... Hubo algo que me gustó, pero no puedo describirlo porque no sabía qué era lo que estaba pasando, pero yo hoy en día entiendo que era el dueño de esta organización que se llama Jesucristo, que estaba empezando a darme
las primeras probaditas de ese amor que él tiene para todo el que en él confía. Esa noche yo llegué a mi casa y mi esposa me preguntó cómo me había parecido. Y yo le dije, amor, sabes que a mí me gustó ese tema, pero se ha parado y con una palabra no adecuada, un XXXX ahí a contar una cantidad de burradas que yo nunca voy a hacer. Le dije yo a mi esposa. Quiero decirles que 3 semanas después estaba haciendo exactamente eso que había dicho que no iba a hacer. Yo fui a un SAEL, llamamos nosotros Seminario Avanzado para Entrenamiento de Líderes, y esa mañana realmente yo entendí cuál era el propósito que Dios tenía para mí en mi vida. Eso que yo había dicho que nunca iba a hacer esa mañana, una persona, un miembro de la organización, de esta estrategia maravillosa, me dijo, Bernardo, Bernie, como dicen a mí, Bernie, tú quieres dar testimonio, quieres contarnos qué ha pasado en tu vida. Y yo sin dudarlo ni un segundo, a pesar de que había dicho que no, decidí hacerlo. Y esa mañana entendí qué es lo que sucede cuando uno repite esa oración que al final les voy a pedir que me acompañen a repetir, donde nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Y yo recibí realmente esa mañana la presencia de Dios en mi vida. Y empezamos a ver los milagros maravillosos en nuestra vida. Yo lo que le pedía nosotros al final de los eventos, cuando son presenciales, nosotros lo hacemos en restaurantes, en cafeterías, en hoteles, en sitios que nos permitan mantener nuestra independencia de otro tipo de organizaciones, de iglesias, de partidos políticos, de todo eso. En un papelito yo le pedía a Dios que me diera plata. Yo le decía, Señor, pues lo que me están diciendo que pida con fe, pues yo lo que pido es plata. Pero los propósitos de Dios son más grandes que los nuestros, y Él realmente lo que tenía para nosotros era una reconstrucción de nuestro hogar. Entonces empezamos a recibir paz, que es más valioso que cualquier otra cosa. Mi esposa sabe perfectamente que yo en esa época no dormía prácticamente nada, pues con angustia es uno que va a dormir. Y empecé a recibir la paz y empecé a mirar qué es lo que estos hombres hacían. Yo después de ese SAEL, hay un momento, el sábado en la tarde, donde hay un taller que se llama el Taller del Perdón, y eso impacta muchísimo. A mí me impactó muchísimo escuchar esa persona hablando de cómo mediante el perdón él había logrado tener una renovación en el tema de familia, porque perdonar y perdonarse no es muy fácil. Y realmente para mí lo más duro era perdonarme a mí por lo que había hecho. O sea, mientras no me perdonara, yo no iba a poder perdonar ni pedir perdón. Entonces, yo le pedí a Dios tanto que me permitiera perdonarme, y llegué a mi casa y senté a mi esposa y a una de mis hijas en la sala, les pedí perdón por lo que había hecho. Y empezamos a ver cosas maravillosas en nuestra vida. Los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida son innumerables. Voy a contarles unos cuantos tan solo, pero quiero decirles que nosotros llegamos a fraternidad, como les digo, como mi familia, bien ausente. Éramos una familia que vivíamos bajo el mismo techo, pero no había esa unidad familiar bonita que Dios pide para todos nosotros. Con mi esposa empezamos a hacer, a vernos de una manera diferente. A nuestras hijas empezamos yo particularmente puedo decir que acercarme más a ellas, empezar a hablar más con ellas, a empezar a quererlas más, amarlas más. No es que nunca las haya amado, sino que nunca les expresaba, más que eso, nunca les expresaba realmente lo que era el amor, ¿no? Yo daba por hecho que ellas debían saber que el papá las amaba porque les compraba cosas, ¿cierto? Pero no hay nada más valioso que cuando uno como papá se acerca a un hijo, le da un abrazo, le da un besito y le dice te amo, pero lo dice de verdad, de corazón, y sintiendo lo que sale desde el fondo de tu corazón, ese amor. Hoy en día yo, claro que tengo dificultades con mis hijas, tenemos nuestras discusiones, pero más valioso que eso es el amor que nosotros nos tenemos, ¿cierto? Esperen un segundito, por favor. Tengo 2 perritos que cuando suena el timbre se agarran a ladrar, sobre todo la chiquita que suenan. Bueno, entonces empezamos a reconstruir ese amor con nuestras hijitas, empecé a reconstruirlo yo, y empecé a sentir que la mujer que tenía a mi lado efectivamente era realmente la mujer que Dios había puesto en mi vida y que era valiosísima para mí. ¿Por qué razón? Porque fue ella la que a mí me sacó de todos los problemas
me ayudó a salir de todos los problemas que yo tenía, porque hubo un momento muy fuerte en esos periodos del faltante económico, cuando a nosotros los bancos nos tenían azotados, la verdad, y cobrándonos y no tenían cómo pagarles. Entonces, una noche nos sentamos aquí en la sala, en esta misma sala donde estoy esta noche, nos sentamos y yo llorando y los dos llorando, y le dije a mi esposa, le dije, no me aguanto más esto, amor. Ya tenemos que vender el apartamento y pagarle a los bancos porque ya era insoportable la presión. Pero ahí hizo un milagro Dios. Al otro día, una familiar de mi esposa nos dijo, no vendan el apartamento. Yo me hago cargo de la deuda y durante 2 años ella pagó la deuda de nosotros en el banco. Entonces, gracias a eso, nosotros pudimos estar un tiempo tranquilos en el tema financiero. Empezamos nosotros, yo empecé a ver en la organización, miraba yo qué era lo que hacía diferente a estos hombres. Empecé a preguntarme qué es lo que hacen diferente ellos para que su vida cambie, para que más milagros lleguen a su vida. Y descubrí que la primordial era el amor al servicio, el amor a lo que Dios les pedía. O sea, era gente que escuchaba y obedecía la voz de Dios de una manera maravillosa. No se tenían para nada, o sea, donde los invitaran ellos iban. Iban a dar testimonios aquí en Bogotá, donde fuera, a otras ciudades, a otros países. Y yo dije, bueno, yo quiero de eso, pues si quiero de eso, hay que ponerse al servicio de Dios. A los 3 meses, después de haber estado en el primer SAEL, otro miembro de la fraternidad, me dice, don Bernardo, abramos un capítulo. Y yo, la verdad, le dije, bueno, listo, fraterno, vamos a hacerlo, pero yo no quiero tener un puesto directivo. ¿Por qué razón? Porque todavía en esa época, y aún hoy en día, yo lucho mucho con un tema que es el de la soberbia, el de querer mandar. Y yo le dije, déjeme en otro cargo que no sea presidente. Yo me voy con usted, pero yo me acuerdo que él me dijo, no, pero es que yo no hablo muy bien, don Bernardo, porque es una persona de extracto humilde, pero es un gran empresario hoy en día. Es decir, es un gran empresario este señor. Y yo le dije, no, yo le hago, pero sí déjeme en un cargo. Y me dejó. ¿Y sabes de qué me dejó? De secretario y tesorero. Imagínense a un hombre que había robado dinero administrando los dineros de Dios. ¡Qué peligro, Dios mío! Pero Dios me puso ahí también para probar mi corazón. Y creamos entre los dos empezamos a trabajar, con otra persona, entre 3 empezamos a trabajar en ese capítulo. Y gracias a Dios de ese capítulo han salido varios capítulos más, con 3 o 4 capítulos más que han salido de ese capítulo de los sitios donde nos reunimos nosotros en épocas de no cuarentena, como les digo, en restaurantes, cafeterías, etc. Y Dios empezó a trabajar conmigo, a ayudarme, a apoyarme, a creer en mí. El Señor empezó a creer en mí y yo empecé a trabajar ahí en la organización, en esos espacios. Luego, por misericordia de Dios, porque yo no sé por qué, el presidente nacional en ese momento me pide que sea el secretario nacional, que los apoye. El secretario nacional tenía una dificultad en ese momento y necesitaba retirarse, entonces me pidieron que si yo podía hacerle de secretario nacional. Lo hice un año así, luego pasé a ser director de eventos externos en la fraternidad y hace 3 años estoy de nuevo de secretario nacional. Pero miren, más allá, no es el cargo, es el servicio. A mí sí algo que me apasiona es el servicio. O sea, el poder cumplir con la misión de nosotros, que la misión de nosotros no es otra que la invitar a que más personas vengan a un evento y escuchen de Jesucristo, porque Jesucristo es el Señor de esta organización. Él es el que ha hecho los milagros. En esta estrategia maravillosa que Dios le mostró al fundador, simplemente es un nombre para que nosotros vayamos y traigamos más personas a los pies de Cristo. Yo me acuerdo que el temor más grande que yo tenía, y seguramente el que tenemos muchos de los que por primera vez vamos a un evento o nos piden que hablemos de Jesús, es a que empiecen a tildarnos de que se cambió de religión o se volvió pastor o es un fanático religioso. Y eso es algo
que es comprensible, porque cuando uno empieza a hablar de Jesús, empieza a enamorarse y empieza a quererle hablar a todo el mundo, pero las personas no entienden y muchos rechazan el que uno hable de Jesús. Ahorita estaba leyendo una partecita del manual de vida, que es la Biblia, donde en una visión Jesús le dice a Pablo que hable, que no se calle, ¿cierto? Y eso fue lo que me pasó a mí. Voy a contarles una experiencia que me en particular. En un momento, cuando ya me nombraron director de eventos externos, una tarde yo iba para visitar a un cliente mío en el centro de Bogotá y tenía que subirme a una buseta. Buseta aquí en Colombia es un transporte colectivo público, por si hay alguno de otro país donde esa palabra no es adecuada. Entonces, cuando yo me subí a esa buseta, el trayecto es muy corto desde donde yo me iba hasta donde me tenía que bajar. Y tan pronto me subí yo, el Señor me dice, Bernardo, habla de mí. Y yo, ¿cómo se le ocurre que yo voy a pararme en una buseta a hablarle a una gente en un transporte público de Jesús a unas personas desconocidas? Sin embargo, yo decidí hacer un trato con él. Muy valiente, yo le dije, Señor, si el semáforo de la avenida Caracas se pone en rojo, yo hablo de ti. Pues imagínense que el semáforo se puso en rojo, pero yo me acobardé y no fui capaz de hablar del Señor. Me bajé de la buseta, fui donde mi cliente y me devolví. Y cuando me devolví, el mismo trayecto de vuelta, tan pronto me subí, el Señor me reclama por lo que yo le había prometido y me dice, bueno, Bernardo, ¿cuál es tu parte de fiel? Entonces yo decidí ese día hablarle a las personas que iban a ir de Jesucristo. Les cuento que me temblaban las rodillas, sudaba como un caballo, como pude, les di mi testimonio y me senté en la última banca cuando terminé, después de que repitieron la oración conmigo. 5 personas la repitieron. Me senté y me dice una de esas personas que al lado mío me dice, Señor, usted es muy valiente. Le dije, no, Señor, si usted viera cómo estoy temblando yo. Pero ese día, definitivamente yo perdí el temor a hablar de Jesucristo con las demás personas. Nosotros no sabemos si esa persona a la que le hablamos es la última oportunidad que tenga de recibir a Jesús en su corazón, porque nosotros, cualquiera de nosotros, está expuesto a morir sin la salvación. En este instante yo puedo morir acá, porque mi tiempo se acaba, pero yo doy gracias a Dios porque yo sé que soy salvo y mi familia. Así que nosotros no podemos perder la oportunidad de hablarle a una persona de lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. Miren, en noviembre pasado estuve en el Ecuador, estuvimos en unos equipos de fuegos allá. Eso es cuando nosotros salimos a las calles, a las empresas, a hablarle a las personas. Y solo porque Dios tenía ese propósito, yo fui a un sitio turístico ahí en el Ecuador, en Quito. Pero eso tiene una característica, es que uno se sube y es un teleférico que es circular. Entonces uno llega a un momento donde tiene que bajarse a 4.000 metros y desde allá se ve Quito muy lindo y toda la cuestión. En el caso es que yo estaba con dos fraternos guatemaltecos. Nos bajamos, hicimos todo y nos devolvimos. Y cuando nos subimos de nuevo a la canastilla para volvernos para bajar a la ciudad, había un muchacho ahí sentado con un casco de moto. Y nosotros tres veníamos, veníamos cuatro conmigo, dentro del teleférico más el muchacho, charlando, y de pronto al fraterno guatemalteco empieza a darle testimonio a este muchacho. Y nosotros le preguntamos, bueno, ¿y tú qué haces acá? Dijo, no, es que vine acá porque estaba como aburrido. Y yo empecé a preguntarme, bueno, señor, pero ¿cómo es que un joven de 19 años se sube a un teleférico, paga un dinero, porque no es gratis, para nada más ir a dar una vuelta y volverse a bajar? Y a mí me inquietó el Señor porque Él puso en mi corazón que el muchacho no tenía en su mente una buena idea. O sea, tal vez estaba pensando en suicidarse o hacer algo que no era correcto. Nos contó que acaba de pelear con su novia, que estaba desilusionado, que El caso es que nosotros nos bajamos del teleférico, ya le hemos dado el testimonio. Sin embargo, él siguió adelante de nosotros y el Señor me dice, Bernardo, oren por él. Entonces yo lo llamé y le dije, venga, no me acuerdo el nombre del muchacho en este momento. Le dije, venga, usted deja que hagamos una oración por usted. Y nos dijo, bueno. Y entre los 4 lo pusimos en el medio y empezamos a orar por este muchacho. Y este muchacho se quebrantó, empezó a llorar y empezó a darnos las gracias. Y miren, yo no sé qué habrá pasado en la vida del muchacho, pero lo que sí sé es que estoy segurísimo que ese pensamiento que tenía en su cabecita en ese momento fue borrado.
y que ese muchacho fue salvado por misericordia de Dios. Yo sé que nosotros tenemos un trabajo que hacer. Ese trabajo, y usted, amigo, si es la primera vez que viene, amiga, que viene a un evento de estos y está aquí escuchándonos, nosotros simplemente somos personas que amamos a Jesucristo, que hemos visto sus milagros, que sabemos lo que Él puede hacer cuando uno permite que Él entre en su vida. Cuando entra en nuestra vida empieza a cambiar. Si usted está aquí hoy y es la primera vez que está escuchándonos, tenga la plena seguridad que esto no es una coincidencia. Estoy seguro que hay algo en su vida que el Señor quiere ayudarle a cambiar, pero lo único que le pide es que usted le abra las puertas de su corazón, porque Él no va a entrar mientras nosotros no le permitamos. Él es un Dios de orden y es un Dios respetuoso. Por eso, hoy voy a concluir para que sigamos con una segunda parte, pidiéndoles a ustedes que me acompañen con una oración que nosotros repetimos siempre al final de todos nuestros eventos. Por favor, repitan conmigo esto que les voy a decir. Padre amado, en esta noche reconozco que he pecado. En esta noche reconozco que he pecado. Y te pido perdón. Y te pido perdón. Abro las puertas de mi corazón. Abro las puertas de mi corazón. A tu Hijo Jesucristo. A tu Hijo Jesucristo. Para que entre en mí. Para que entre en mí. Y sea mi Señor. Y sea mi Señor. Mi sanador. Mi sanador. Y mi restaurador. Y mi restaurador. Así sea. Así sea. Gracias, Iván.